everybody. I'm just approving all of your Bienvenidos a notes. todos. Simplemente estoy aprobando a Lovely todos para que eyes. puedan ingresar y a todas las Verónica, estamos aplicaciones de viendo. toma de notas. Ok, Uh, yes. gracias. Okay. Oh, I think that's Mechi. Yeah, if Mechi can help record. Is that Mechi? Yes, hi, Yes, sorry. but if Hi. we are both already recording, that's just fine. I'm actually not yet. Okay. So Mechi, yeah. Mechi, if you can please handle the English one. Yes, okay. Is it okay? Ah, hace mucho que no entramos a estas reuniones. Hello, Daniela. You are unmuted. Okay, we're just letting everyone in. Welcome, everybody. I'm Kat, the comms lead Seguimos at admitiendo a Copa todos. Verde. Soy Kat Just, Cortés yeah, de la Carta de just Datos taking us Abiertos y nos to estamos tomando unos minutitos start simplemente letting everyone antes in. de que puedan ingresar todos. I Okay, think that that's Vero or you, Kat, has to accept that I will be recording in my computer. yeah, I think I have done so. Great, thank you so much. No worries. Hi to the familiar faces. Okay. Hola a todas las caras Shall we? conocidas. Muy bien, ¿les parece si Awesome. A comenzamos? friendly reminder to everyone here, Un we do recordatorio have para todos los Spanish presentes. interpretation Contamos con available. interpretación al There español. should be a menu in the there should be a button Deberían in the ver menu at the un bottom of your botón screen where you en can el select the menú al pie de la language pantalla that desde you would donde van a like to poder listen to. So seleccionar el idioma English de and Spanish. preferencia, inglés o Those are our español. options. Okay, Esas so son las we opciones will que be tenemos recording hoy. this meeting, as you may have Esta heard sesión va a us estar discuss it grabada, for our YouTube channel. If you don't como want to be hacemos part of the habitualmente recording, para el please canal turn de off your YouTube. Si no cameras. quieren formar And parte if de la there are grabación, no por favor objections, apaguen I la think cámara y si we no have tenemos ninguna begun objeción, recording for the Spanish creo que ya version, estamos and we grabando will la versión en español begin y now. deberíamos empezar a grabar en inglés en cualquier momento. Yes, all right. So hello Perfecto. and good evening, good Hola, afternoon buenas to noches, buenas all. tardes a todos ustedes. Sorry, Daniela, you are Perdón, Daniela. Daniela, ¿podrías silenciar tu micrófono? okay. Thank you very much. Excelente, muchísimas Again, good evening, gracias. good afternoon. Una Good vez afternoon más, to buenas all. tardes, buenos días, I'm in buenas Singapore, noches a so todos. Estoy en good morning Singapur, for así que son las me. 2 de la mañana. Para mí We es encourage you to muy introduce madrugada. yourselves in the chat with your name and Los voy a alentar organization. a todos ustedes que se presenten en Remind en all el to chat, save all your questions to our incluyendo la speakers after they've organización all donde spoken, trabajan, so y we les can give recuerdo them que enough guarden time to todas las share preguntas their para los topic. oradores para después de que termine la Yes. presentación, para que tengan tiempo suficiente Today's para poder meeting is compartir el centered contenido que around tiene data para reuse nosotros. and Hoy vamos a non-governmental hablar use de la cases. reutilización de As we know, datos not all y data comes from the los casos government. de uso A no significant and gubernamentales, growing porque sabemos portion que of the no data we todos los rely on datos provienen in del research gobierno, is muchos de los also datos que making utilizamos para la humanitarian work, investigación, para la definición de journalism, or políticas y humanities en el mundo based on humanitario y para el non-governmental periodismo actors. es generado por These actores include no NGOs, gubernamentales private que companies, incluyen citizen scientists, ONGs, cultural empresas entities, and privadas, grassroots collectives. científicos, Our speakers ciudadanos, come from a instituciones variety of culturales contexts. y organizaciones Non-governmental data de can la fill gaps comunidad. left by official Estos datos no statistics, offering gubernamentales more muchas veces localized llenan las insights and lagunas de las amplifying estadísticas oficiales, nos underrepresented voices, ofrecen which un is crucial conocimiento to más our localizado y participatory amplifican knowledge las voces making. no But representadas, que es reusing crítico this data also para comes with la greater generación de contenido challenges. participatorio. Unlike Pero government data, which obviamente often esto tiene follows sus propios standardized desafíos, a formats, diferencia de weaker los datos governance gubernamentales que a models, menudo though, siguen as everyone formatos listening that knows data estandarizados flows, this y is modelos not de always the gobernanza case. muy claros. Non-governmental data can also Los vary datos no widely in how it's collected, gubernamentales documented, and shared. tienen Today's muy discussion invites us formas to muy explore the distintas de ser tensions and recabados y possibilities of data documentados. En la discusión de reuse hoy in vamos a non-governmental explorar las contexts. tensiones y las What posibilidades de la roles do reutilización de academia, estos civil datos. society, and ¿Qué policy roles juegan institutions la play academia, in la supporting sociedad civil y las responsible data instituciones reuse? políticas para How poder can we apoyar unlock the value of data esta created by these reutilización actors responsable de los while datos? addressing ¿Cómo issues of podemos trust, aprovechar el valor de ethics, los and datos generados equity? por estos actores, As always, we hope that respetando you la learn something confianza, la new. ética y la equidad? Without further Esperamos, como ado, siempre, let's hear que from our first aprendan algo speaker, nuevo. Sin más, Dr. vamos a Barbara presentar a McGilvray, nuestra lecturer primera in data oradora, humanities and Bárbara professor of McGilvary, composition
que Department of da Digital charlas sobre Humanities. humanidades digitales y computación cultural del Departamento de Humanidades Digitales del King's College de Londres. Hola a todos, muchísimas gracias por haberme invitado para poder hablar con ustedes hoy. Estoy muy entusiasmada de poder compartir mi perspectiva, estando a cargo del Journal de Humanidades de Datos Abiertos, y contarles acerca de los datos abiertos que usamos en humanidades. Ahora voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Ven todos mis diapositivas? Excelente. Gracias. Comencemos desde el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos de humanidades? Barbara, sorry to interrupt you, but Mil disculpas, Bárbara, we can't pero see your full screen. vemos toda la pantalla, no vemos pantalla completa. Interesante, a ver, voy a intentar una vez más. Voy a dejar de compartir un segundo. Put it in presentation mode. Tiene que estar en modo presentación. Yeah, because I was sharing desktop. If I share my desktop, can you see my slides now? Ahora sí, Yeah, perfect. ahora Thank sí. you. Perfecto, excelente. So, yeah, so humanities data comes Bueno, in all los kinds datos de of shapes and humanidades forms. adquieren muchas formas It can be distintas. a book, it can Se be pueden presentar en la forma de un corpus of text, libro, dictionary, de textos, de un maps, diccionario, recordings, mapas, archives, grabaciones, collections of survey data, archivos, and much more. datos de So distintos often, relevamientos y muchísimos otros más. even the term data is A menudo, controversial among incluso el humanities término researchers because datos they es bastante they're controvertido not entre los used to investigadores thinking de about humanidades, porque por the lo use and general work on a no daily se basis as data. plantean qué es lo que producen diariamente So como here is datos. the various examples Por of ello, data. aquí yo incluí And muchos ejemplos of course, distintos de datos. humanities data is Y por supuesto que los nothing datos new. de The humanidades no es humanities nada have been nuevo, producing porque data las for humanidades vienen centuries. generando We datos have desde hace ancient siglos. libraries. Piensen en las What's bibliotecas new más is antiguas that del mundo. in the Lo past nuevo en este decades, sentido es que en we've las últimas we've décadas started digitizing a lot of nosotros this data empezamos and a in fact digitalizar producing muchísimos de more estos datos visuals e digital incluso materials. a And this is generar all data más that materiales humanities digitales. Y researchers todos can estos son access datos now que los at a scale investigadores pueden that wasn't acceder possible before. This en has una really escala que antes changed the era way imposible. we Esto deal with verdaderamente ha data, transformado both la in terms forma of en que analysis, nosotros collection, but procesamos y also utilizamos los datos preservation para el and análisis, para ethical la copyright recolección, pero también para la considerations in humanities. preservación, ¿no? Y también algunas So, consideraciones que tienen que ver con los derechos de really, autor. what I focus on is open data, of course. Por eso Data yo me that is concentro en findable, datos accessible, abiertos, es reusable, decir, and openly datos que freely son available encontrables, accesibles, by reutilizables y que anyone. están disponibles And para todos. data, humanities data, it has Y its los own datos de complexity humanidades because it tienen sus reflects propias culture, complejidades language, porque memory, reflejan la identity cultura, of el idioma, los recuerdos, la our memoria, la past and our identidad present. So all de these nuestro pasado y de complexities nuestro are presente. factored in Todas estas and play a role complejidades in the way juegan un papel muy we handle importante data e in humanities. inciden en la forma en que nosotros manejamos los datos en humanidades. So, what's special about humanities data is that ¿Qué they tiene de often particular have los high level datos of de humanidades que reconciliation. So por work lo that goes general into el very trabajo tiene un alto grado de carefully curación analyzing manual? data that Estos often datos comes son from analizados muy eras that are very cuidadosamente, far son from datos our present, que provienen and there's de often an eras muy element of antiguas, muy lejos subjective de nuestro personal presente, y siempre hay interpretation. un elemento de That's what interpretación subjetiva y humanities muy research is very proud of, personal. Y because esto people realmente es spend un their orgullo whole para los investigadores de career humanidades, analyzing a porque single pueden word pasarse or un single año author or analizando un single solo autor, una única work. palabra o And there's incluso una this única obra. importance of context, both in El terms of when the contexto data reviste was especial collected and importancia analyzed, but en cuanto a la also selección y el análisis de los datos, the pero historical también period in which respecto del the periodo data was histórico produced in the
en que se generaron esos datos en primer lugar, porque podrían ser datos sumamente antiguos, como en el ejemplo de una serie o un conjunto de datos con material epigráfico de la península itálica en el primer siglo después de Cristo. Hablando de los datos, yo soy la editora en jefe del Journal de Humanities Data, que es una revista especializada de datos. ¿Qué son las revistas especializadas de datos? Son journals o revistas que publican determinados conjuntos de datos. Es un fenómeno bastante reciente y la primera de estas publicaciones se creó en la década del 50 del siglo pasado, pero en humanidades comenzaron a aparecer bastante más tarde. Y las publicaciones de datos en este espacio tan particular complementan los trabajos de investigación tradicionales porque se concentran en los conjuntos de datos y forman parte de este ecosistema de productos que producen los investigadores, que se producen como resultado de la investigación. Se recaban datos, por ejemplo, a través del trabajo de campo, y luego se puede escribir un paper con ese conjunto de datos explicando cómo se generaron esos datos, los distintos métodos, las especificidades, y después podemos escribir un trabajo de investigación respecto de las conclusiones del análisis, de modo que estas pueden coexistir. Y este es un concepto que es bastante reciente en humanidades, de modo que una de las características principales de los papers de datos, bueno, describen los conjuntos de datos, como les mencioné, y por lo general son de acceso abierto, precisamente porque son un concepto nuevo que tiene que ver con el acceso abierto. Y básicamente se concentran en el proceso de creación de los datos, pero también el potencial de reutilización, que es un tema sumamente importante para nosotros, que muchas veces es ignorado, porque muchas veces hablamos de todo el trabajo que llevó a generar esos datos, pero también es importante pensar en cómo los vamos a reutilizar. El Journal of Open Humanities es una publicación de Ubiquity Press, fue fundado en el año 2015 y a mí me nombraron editora en jefe en el año 2019. Nosotros publicamos más de 200 papers. Es un journal sumamente dinámico que ha tenido mucha importancia recientemente, y la misión es promover las mejores prácticas en el intercambio, la curación de datos en humanidades, es decir, en todas las disciplinas de las ciencias de humanidades. Tenemos un ejemplo, tenemos un equipo cada vez más grande de voluntarios, miembros del equipo, editores, editores de las redes sociales. También tenemos una junta editorial con expertos, 12 expertos con distinta experiencia. Hay muchos investigadores en lingüística, en los clásicos en derecho. También tenemos personas de distintas bibliotecas y todos somos muy apasionados por la misión de nuestra publicación. Nosotros publicamos dos tipos de papers. Tenemos los papers de datos que tienen descripción de los conjuntos de datos y articulan también el potencial de reutilización. Algunos papers un poco más extensos, que nosotros los denominamos papers de discusión, donde tenemos la oportunidad de discutir distintos temas que tienen que ver con el acceso, el análisis, la preservación de los datos en humanidades. Ustedes se preguntarán, ¿por qué necesitamos estos papers sobre datos? Es muy importante tener el conjunto de datos en el repositorio para que esté allí disponible para que otros lo puedan utilizar. Entonces, ¿por qué necesitamos escribir un paper acerca de ese conjunto de datos? Y bueno, estos papers nos dan la contextualización del conjunto de datos, que a menudo no está presente en el resumen que tenemos respecto al conjunto de datos en el repositorio. Tenemos un análisis por parte del experto que hizo ese paper, que revisó ese conjunto de datos, y también tiene el reconocimiento académico a la persona que lo escribió, de modo que es un incentivo para quien genera esos datos de hacer este tipo de publicación respecto de esos datos.
Como les contaba, nuestro journal no se limita a publicar papers, sino que quiere ser un elemento fundamental de la comunidad pujante de académicos que intercambian datos de humanidad, de modo que gran parte de nuestra misión es apoyar a la comunidad. Y tenemos expertos en ciencias humanas, lingüistas, historiadores, arqueólogos, también hablamos con bibliotecarios, con todos los profesionales que trabajan en el legado. Y como les mencionaba, nuestra publicación, el Jordan, creció mucho en los últimos años, particularmente desde 2019 a 2020, y ahora estamos publicando entre 40 y 50 papers por año. Y nosotros analizamos el desglose de estos papers, cubren distintas disciplinas en humanidades, algunas de ellas también tienen que ver con ciencias sociales, la mayoría de ellas tienen que ver con cuestiones literarias, estudios culturales y también lingüística, ciencia de la información, por ejemplo. También analizamos el tipo de conjunto de datos que están descritos en estos papers y cuál es la correlación con el tamaño del conjunto de datos, el tipo de disciplinas. Y esto es una visualización gráfica de la distribución. Y aquí podemos ver algunas disciplinas que tienen conjuntos de datos más importantes, como por ejemplo en ciencias de la información. Tenemos allí los conjuntos de datos más extensos, podríamos decir. Después tenemos lingüística, literario y cultura, también son bastante importantes, pero como les decía, tenemos una gran variedad. Y si analizamos también el tipo de datos, la mayoría van a ver que están en, por ejemplo, en legado, estudios de medios, multimodal y también datos, conjuntos de datos estructurados, por ejemplo, bases de datos o tablas. De modo que tenemos una gran variedad que simplemente demuestra cuán necesario era tener una publicación como la nuestra. Aquí tenemos un ejemplo de los datos que fueron publicados en una colección que nosotros denominamos Amplifying Land Collections, Scalable and Inclusive Data Practices. Fueron distintos profesionales que trabajaron en distintas galerías, bibliotecas, archivos y museos. Este es un caso específico de un paper y aquí se transformaron 2 millones de fotografías en conjuntos de datos que cumplen con muchísimos requisitos que permiten buscarlos, son mucho más reutilizables e interoperables. Y los métodos que nosotros utilizamos para poder generar este archivo gigante fueron básicamente extracción automatizada de metadatos, enriquecimiento multilingüe y Link Open Data Connection. Lo interesante de ello, aquí tenemos un ejemplo de una fotografía de este archivo que se generó y a la derecha ustedes ven los datos efectivamente, todo el código y me parecía importante poder mostrarles el esfuerzo de los autores por poder articular la forma en que podía reutilizarse este archivo. Estas imágenes se pueden utilizar para exhibiciones o incluso para entrenar a las herramientas de inteligencia artificial sobre la cultura visual. Permiten estudiar el sesgo en los medios, la representación y la memoria cultural, de modo que es una fuente sumamente rica de datos. Ya les hablé de algunos proyectos de investigación, pero los datos abiertos permiten la reutilización en distintos contextos, preservación, generación de historias culturales, herramientas digitales de educación y también la incidencia y también para poder intercambiar recursos de forma transfronteriza y entre distintos sectores. Nosotros consideramos que ese es el verdadero potencial de los datos abiertos y por eso era algo que queríamos difundir. Obviamente también tenemos nuestros desafíos en lo que tiene que ver con lograr que los datos abiertos funcionen para todos. Tenemos distintos obstáculos que tienen que ver con el tiempo, el costo, la concienciación,
los derechos de autor, la ética y, por supuesto, que los datos abiertos muchas veces se ve como una práctica que permite la colaboración, la validación, la reutilización, pero al igual que en muchos otros campos, no contamos con los suficientes recursos para poder lograr tener todo el proceso de creación de datos y muchas veces también tenemos implicaciones de costo, pero también tenemos soluciones, tenemos incentivos, como por ejemplo exigir que los datos de un proyecto sean abiertos, que se publiquen. Obviamente también tenemos estándares de comunidad como FAIR, algunos principios que mencioné anteriormente. Y tenemos nuestras propias políticas en nuestro journal, en nuestra publicación respecto de la estabilidad de los datos que permitan también revisarlos. Hicimos un pequeño estudio de cómo estos papers de datos mejoran la visibilidad y también cómo promueven la difusión del paper de investigación al que se refieren. Aquí tenemos una referencia al paper, pero básicamente lo que nosotros vimos, que aquellos papers que tienen un conjunto de datos asociados tienden a tener una mayor divisibilidad y los conjuntos de datos que tienen un paper asociado tienden a tener mayor cantidad de descargas y también mayor cantidad de visualizaciones. De modo que esto nos indica que la creación de estos papers ayuda a mejorar la visibilidad de los datos y también de la investigación. Por eso quería invitarlos a todos ustedes a que piensen, ¿han recabado o curado datos históricos, lingüísticos o culturales en su trabajo? Porque nuestro journal le gustaría recibir estos papers no solo de académicos, sino también ONG, proyectos comunitarios, colaboraciones intersectoriales. Y si ustedes se concentran en el método y tiene potencial de reutilización, quizá lo podamos publicar, porque, como les decía, esto hace que los datos sean más reutilizables y mejora la visibilización. De modo que este ecosistema funciona muy bien para poder hacer que los datos abiertos estén disponibles para todos, para poder alentar la alfabetización y la responsabilidad sobre los datos, y de esta forma generamos más alianzas y nos permiten compartir los datos para que los datos puedan ser utilizados para los fines para los que fueron pensados. Y por último, vamos a celebrar nuestro 10º aniversario el 26 de septiembre. Lo vamos a llamar una década de datos de humanidades abiertos o el Decade of Open Humanities Data. Acá tiene el código QR para poder registrarse. También tienen el enlace. Vamos a tener diálogos temáticos. Van a ser más de 6 horas, así que se pueden conectar en el horario que mejor les convenga. Y la verdad que espero verlos a todos allí. Muchísimas gracias. Thank you so much, Barbara. I already have Muchísimas a few gracias, questions, but really Bárbara. wanted Yo ya to tengo varias those preguntas, in the chat. Okay, I have to pero quiero enable recordarles a someone. todos, a ver a quién Everyone tengo ahí en here el to save chat. your questions and we will Les voy a hand pedir them a todos out que to se the guarden las preguntas y representative. después que hayan presentado todos los oradores, vamos a pasar a las preguntas y Yeah, I respuestas. already, like, my mind is buzzing already. Thank you, Sí, la Barbara. verdad que me da vuelta la Up cabeza next, con we todo lo have que nos dijiste. Macarena Zape, Ahora tenemos a Data and Macarena, Technology Specialist Macarena at the Zape, Global que Data es Barometer. especialista de data y Maca, you have the floor. tecnología en el Barómetro Thank Global de you. Datos, el Well, Global I'll share Data my screen, Barometer. so let me know Maca, when you adelante. can Voy a see my compartir pantalla. ¿Me presentation. pueden avisar si ven mi presentación, por favor? Can you already see it? ¿Ya se ve? Yes, wonderful. Sí, se ve perfecto, Well, fantástico. perfect. Hi everyone. Bien, Well, hola a I already todos. presented, so Bueno, today ya I me would like to talk presentaron, about así how que hoy data me gustaría hablarles visualization can be a acerca powerful de tool for cómo both la reusing visualización open de datos data puede and ser una also herramienta sumamente democratizing importante para la access to it. reutilización de datos y también para So mejorar I el will share acceso a how esos we have been datos. exploring this De modo que idea les voy a through contar our cómo recent venimos initiative explorando in esta the idea a Global través Data de nuestra Barometer última that is called iniciativa en el the Data barómetro, Visualization que Challenge. tiene que ver That is con designed el to open cuadro o to el new desafío de audiences visualización our de data datos. and to new interpretations. Está diseñado para poder poner My nuestros talk datos today al is servicio de divided las in nuevas 4 interpretaciones. topics. Mi I'm gonna charla va a talk estar about the estructurada en estos 4 3D and the puntos. Voy a hablar report del here, Barómetro Global de and I will Datos o el talk Global about Data Barometer. visualizing for Voy a hablar de la reuse visualización purposes para la and also the reutilización challenges y in the también de data los viz desafíos ecosystem, en el and ecosistema de finally talk DataVis about the data y viz del challenge per desafío se. de DataVis.
o de visualización de datos. The Global Data Barometer is an El assessment Global tool Data that Barometer measures es una how herramienta efficiently que permite countries are medir fostering con qué healthy efectividad data ecosystems. los It países están examines promoviendo the los ecosistemas de infrastructure datos, and examina la processes needed to infraestructura y los ensure distintos that data can procesos serve for necesarios public para good. poder garantizar que los datos puedan ser útiles Also, para el it bien público. provides a digital view on how governance, También nos da una availability, and also visualización capabilities digital de la highlights the gobernanza, la role of disponibilidad y la data in different capacidad countries. y cómo And we subrayan already have estos two el rol de editions, los one datos in en distintos 2021 países. Ya that tenemos dos covered ediciones, una de 114 countries. 2021 que And cubrió now we have a second 114 edition that was países. Ahora launched tenemos una on segunda May very edición que se recently, lanzó en and that mayo muy focused mainly on the recientemente, global south. que se So we concentra are talking fundamentalmente en el about the sur global. Caribbean, Latin Estamos hablando America, del and also Caribe, de Africa. Latinoamérica y también de África. Well, the GDB has Muy bien, el regional partners GDB that tiene connect socios local knowledge regionales to a que global conectan el impact. conocimiento local con Here we el can impacto find global. ILDA, the Y Local en Youth ese Research sentido Institute, that tenemos is for a Africa, ILDA, and the Caribbean Open el Institute for Local Caribbean. Development Research And Institute then de we also África have thematic y el partners, Instituto de Datos and Abiertos they del have a Caribe, el very deep Caribbean and Open technical Institute, que expertise tienen to también muchos discern and socios evaluate each temáticos que area of tienen la analysis experiencia that para is poder covered in our examinar cada study. una de las áreas So de we análisis have cubiertas en el OGP, estudio. TI, Tenemos a Open Consortium OGP, Partnership, a WAN, Open TI, Ownership, and GIFT. Open Ownership y GIFT. So the GDB provides a rating El GDB, el system based barómetro, on tiene un sistema de international standards calificaciones and basado gives en estándares evidence backed internacionales indicators. e The data is incluye generated through a indicadores global network empíricos. of Los local datos se generan researchers, a each través de one una in red global de their investigadores country, locales, and cada is uno de then ellos desde su verified propio by países, reviewers and then y by the luego son thematic experts verificados that I por already revisores y por los mentioned. expertos So temáticos que les all the mencionaba results anteriormente. De published modo are que todos open los and they resultados are documented. publicados son And the abiertos, idea is están to documentados y la encourage the idea transparency and es also to alentar la encourage reuse. transparencia y también la reutilización. Well, the first edition, La the data primera was mainly used by edición policy tuvo experts, datos civil que eran utilizados society, and mainly fundamentalmente por by expertos de política de international la sociedad organizations. civil y fundamentalmente And the por main format organizaciones was a internacionales. Y el written formato más article. importante eran So, artículos for our second escritos. edition, Para la we wanted segunda edición, to nosotros add a new queríamos goal. We wanted to expand our alcanzar una nueva audience. meta. We wanted the Queríamos data to be ampliar used nuestra not audiencia. only Queríamos by que los datos no fueran specialists, but also utilizados by únicamente por designers, especialistas, journalists, sino and también communicators, diseñadores, people who can periodistas, bring data comunicadores, into public conversation personas in a more que pudieran creative way. integrar a los datos en la conversación So, pública de forma más access creativa. doesn't automatically El give you acceso impact, no and genera just because impacto de data manera is open automática, doesn't mean it is y simplemente usable porque or sean reusable. abiertos no quiere And decir que here's sean where it utilizables o enters data reutilizables. visualization. Y Data allí es donde visualization is the entra a jugar process un of papel importante la representing visualización data de datos, with que es el proceso visual elements de as charts, representar los maps, and datos graphs. con And it mapas, makes complex cuadros, information tablas, easier to y understand. hace que la información And compleja it sea más removes fácil de trends, patterns, entender and y outliers nos from the data. permite revelar tendencias, So patrones y los valores DataVis plays atípicos a en key estos role in datos. enabling De modo que reuse DataVis because está it en helps turn estrategia sumamente abstract and importante complex para data generar la text into reutilización, something that porque is nos ayuda a transformar aquello understandable que es and also abstracto y engaging. complejo en algo que es entendible y atractivo. This kind of reuse is Este essential tipo de because not reutilización es only for esencial researchers porque and no policy solo sirve experts, para but also los for journalists, investigadores y los activists, expertos de política, sino designers, también para los educators periodistas, who want to activistas, understand the diseñadores, data but educadores may not que have the desean technical entender estos expertise. datos, pero quizá no tienen la experiencia técnica. Good visualization don't just simplify La data. buena It creates visualización new no solo entry simplifica points. los They datos, invite generan people to nuevos puntos de explore, to entrada, question, to even invitan a challenge them. explorar, a They are a cuestionar e form of incluso a desafiar esos democratic datos. reuse. Son una And forma most de importantly, democratizar la visualization reutilización, moves y away algo from a aún model más where importante, la only experts visualización can nos understand the traslada de un data modelo en el cual toward solo a los more expertos collective pueden entender los intelligence datos and knowledge, a where new una voices can represent inteligencia data in new creative más ways. inclusiva, donde nuevas voces And pueden utilizar also los there are mismos some datos de formas challenges más in the data creativas. viz world. Obviamente, I have been en working with este DataVis for entorno 7 también, years. en este ecosistema, So what I could también see tenemos is that desafíos. it's Yo vengo very trabajando en hard esto to toda build mi a carrera portfolio y using sé real world cuán data. difícil es Many construir datasets una are either cartera too utilizando complex datos or del mundo maybe they real, are porque muchos poorly datos son muy documented. complejos So it's super o no difficult están to bien understand the documentados y son values súper and difíciles de reports, entender, etc. no entendemos los valores, no Also, entendemos las calificaciones, secondly, etcétera. creative work En in segundo data lugar, visualization often
el trabajo creativo en la organización de los datos a veces no es factible, particularmente fuera de estas comunidades tan técnicas. De modo que incluso cuando las personas quieren participar y mostrar las visualizaciones de datos, a veces no es fácil para ellos participar. Por ese motivo, nosotros lanzamos este desafío de visualización o Data Viz, porque queríamos extender la reutilización de nuestros datos abiertos a nuevos públicos. Queríamos llegar a los diseñadores, desarrolladores, periodistas, investigadores, para que todos tengan la oportunidad de reconocer estos datos. También queríamos ver cómo se podían interpretar los datos a través de distintos lentes y en distintos formatos. Queríamos saber qué historias podemos aprender de la misma información. Para esta primera edición del desafío, tuvimos 87 inscripciones, que fue un montón. Nosotros esperábamos 12, 15 como mucho, pero la verdad es que tuvimos muchísimas candidaturas, lo cual nos puso muy contentos. Y luego preseleccionamos 24 y reunimos a un jurado de 6 expertos para que evaluaran estas presentaciones. Los participantes provenían de distintos sectores, eran desarrolladores, diseñadores, periodistas y también investigadores. Ahora estamos en la etapa de evaluación a través de los jurados, de modo que no les puedo compartir ninguna evaluación ni opinión personal respecto de las presentaciones, pero sí quería compartirles algunos de los formatos que fueron presentados. El jurado está revisando independiente cada una de las candidaturas utilizando un marco de evaluación. Y hoy les voy a compartir algunos pocos ejemplos simplemente para que ustedes puedan tener una idea de los distintos formatos y de las perspectivas. Y los ejemplos que tenemos aquí simplemente no implican que nosotros los estamos apoyando, simplemente se seleccionaron para poder darles algunos ejemplos de las distintas interpretaciones y formatos que utilizaron los participantes. Les voy a compartir los ejemplos, pero voy a guardar silencio porque no puedo compartir ninguna opinión al respecto. Muy bien. No sé si las pasé demasiado rápido, pero como pueden ver, realmente recibimos formatos muy distintos. Tuvimos algunos digitales, tuvimos eventos, tuvimos materiales y también tuvimos algunos videos. De modo que los participantes tenían distintas historias que nosotros quizá ni siquiera habíamos tenido en cuenta y realmente ejercieron la responsabilidad creativa, lo que para mí es sumamente relevante porque ellos adaptaron los datos a su propio contexto. Y también, obviamente, enfrentamos algunos obstáculos, desafíos. A algunos participantes le costaron los conjuntos de datos y la metodología porque eran demasiado complejos. Recibí muchos mails consultando respecto a la metodología porque era de un nivel técnico bastante elevado. Y también recibimos formatos sumamente distintos, de modo que eso hace muy difícil hacer una evaluación uniforme, porque son súper distintos. ¿Cómo comparamos un evento con un video, con material impreso? La verdad es que es todo un desafío, por eso para ello creamos este marco. Tampoco fue fácil llegar a algunas de las comunidades de datos, porque nosotros queríamos estar en distintos canales y también difundir a través de distintas plataformas. Fue bastante difícil porque las comunidades hoy realmente no cuentan con el financiamiento suficiente, tienen muchísimo de trabajo, pero nosotros tuvimos el privilegio enorme de poder trabajar con algunos de Domestic Data Streamers, que es un grupo de Barcelona, que hicieron algunos eventos públicos utilizando los datos de forma artística y creativa. La verdad es que es un placer para nosotros poder contar con ellos como socios.
Y ahora, para concluir, en este proceso nosotros aprendimos que para poder construir una cultura de reutilización en oportunidades no técnicas, tenemos que ir más allá de la publicación de los datos. Debemos documentar pensando en todo, porque la explicación es tan importante como la apertura y tenemos que estar abiertos a distintas interpretaciones porque no todo el mundo analiza los datos de la misma manera. Por eso tenemos que conectarnos con distintas comunidades, brindarles apoyo y tratar de ver las cosas desde su punto de vista. También tenemos que ver los desafíos no como competencia, sino como casos de experimentación, intercambio. Y también debemos generar oportunidades para poder promover la responsabilidad y la apropiación de los datos, porque es maravilloso cuando las personas logran adaptar los datos a su contexto Thank temático you. de forma Gracias, creativa. Maca. Muchas gracias. I'm Muchas sure gracias, there are Maca. some people in the audience who are familiar with the Global Seguramente Data algunos ya Barometer. estarán They recently familiarizados launched con their second el edition, barómetro, acaban de and lanzar la but segunda yeah, this Data Viz edición part is a new y thing. That's el very desafío exciting. I de can't wait DataVis to es algo yeah nuevo, to see the rest maravilloso of the y submissions. estamos muy ansiosos Thank por you. ver el And resto de las last bit. candidaturas. So again, Muchísimas questions gracias. for later. Y But las last preguntas but las not vamos a least, guardar para our después. next Por último, no presenter por ello is Diego menos Ferreira importante, nuestro Enriquez, próximo an independent presentador consultant es researcher and Diogo designer, Ferreira who will be Enríquez, discussing consultor, resilience in investigador y multiple diseñador field cities, independiente que va a estar catalyzing hablando de la data created by reutilización social de inclusion. datos In simple en words, ciudades Diego is overseeing both multiculturales, constructive analizando los and datos unexpected generados para la forms of inclusión open data social y por parte migration de and las recycling. ONG, And de los can I derechos please request sociales y someone vamos a whose hablar mic is de los on datos to abiertos en please materia de mute their migración, mic? Thank reciclado. you. Te vamos a pedir, Diogo, que hablas el Okay, I found micrófono. you. Okay, I'm so sorry, but I will mute you. Teníamos otro Okay, micrófono sorry. que tuvimos que silenciar, perdón por We're here. eso. Thank you. Diogo, tienes la palabra. If you are saying something, Diogo, si I estás yeah, hablando, no you te might have to check your escuchamos. mic again. Okay, can you hear me? ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto, thank you. Sí, ahora sí te Okay. escuchamos. Perfecto. My Bien. presentation is about open data Mi and migration. presentación se trata sobre los This is datos somehow abiertos en a migración o topic we have inmigración, been que talking es un about tema in the bastante US. importante porque estamos viendo lo que está Most people sucediendo in en los Europe Estados Unidos, algunas personas recently, in en Spain, also in Europa, Murcia, en where España, en Murcia, por several ejemplo, challenges and donde confrontations ha are happening habido muchos with desafíos, incluso están immigrants. habiendo algunas confrontaciones con Because los I'm inmigrantes. in the process of founding an NGO Como yo working on estoy social inclusion, financiando I'm going to una ONG present que this trabaja sobre la inclusión social, overall study. So it's an les voy a ongoing explicar study, este estudio, que es un and estudio en at the same curso, time to raise y al awareness mismo of tiempo para tratar de this issue that somehow concientizar respecto is de esta it seems cuestión to go backwards. en la que parece For que some estamos time registrando we un thought we were developing retroceso in the importante right durante mucho direction, but in tiempo. some Nosotros places creímos it que seems estábamos that we are avanzando en la dirección going correcta, backwards. pero ahora en muchos lugares parecería que estamos For the start, retrocediendo. last week Para was the comenzar, Mandela Day. la semana pasada fue el día I brought de here just an Mandela, excerpt of el día de this Nelson speech from Mandela. when there was this meeting No sé si in recuerdan el discurso cuando CODESA, hubo esa just reunión en before he CODESA, became president of justo South Africa, antes de que lo where he eligieran says presidente de no persons Sudáfrica, or donde groups of dice, persons shall be ninguna subjected persona to ni grupo de oppression, personas domination debe or ser discrimination by sometida virtue of their a race, la opresión, gender, dominación o ethnicity, discriminación por color, razón de su or creed. raza, sexo, origen Alongside étnico, other color o credo. values, he Esos would son los then valores. be awarded a UNESCO Peace Prize Y in luego por ello se le 1995, otorgaría and el then also the Nobel Premio Peace Prize UNESCO in de la Paz 2015, en and continues 1991 y uno to y be también elected once for el president. So the Premio picture you see, Nobel de la Paz the en photo of 1993 Mandela y there is hoy incluso sigue teniendo my muchísima presentation. influencia, por I'm eso going elegí su to foto. En mi present a short presentación background, and this vamos was a built as hacer happening in una breve multicultural introducción communities. respecto del Then the trabajo topic of anterior open que se ha data realizado en migration, algunas short discussion of comunidades inclusion, and some closing multiculturales. Luego vamos remarks. a hablar de la migración, de los datos So abiertos sobre this is a migración painting y una of breve discusión y conclusión. 16th century Aquí Lisbon, tenemos and it shows a un multicultural city. cuadro So del you can siglo see XVI here de colored Lisboa. people, Nos muestra una ciudad horses, verdaderamente multicultural. No sé si people ven on personas de both color, a caballo, kinds of walks, and personas they are
de distintos orígenes y todos ellos están aquí juntos, conviviendo. Esto es de un pintor anónimo. Tenemos una visualización y lo que vemos realmente es un crisol de comunidades y culturas. Y Portugal siempre ha sido un país de migración e inmigración. Aquí vemos los destinos de de la inmigración portuguesa. Esto está tomado de un libro. Y lo que indica esta publicación es que tenemos portugueses en todo el mundo y en algunos casos muchas de estas personas migraron en condiciones de mucha pobreza. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de Bidonville, donde las comunidades portuguesas están viendo básicamente en villas miserias, en tugurios. Pero Portugal también ha sido un país que le ha dado la bienvenida a muchos inmigrantes y también tenemos esa experiencia. Nosotros decimos todos que todos tenemos un inmigrante o un inmigrante en la familia. Aquí tenemos un discurso de Lydia George en la celebración del Día de Portugal y las comunidades portuguesas. Y acá tenemos una extracción donde ella dijo, cada uno de nosotros tiene la sangre del nativo, del inmigrante, del europeo, del africano, del blanco, del negro y de todos los demás colores humanos. Somos descendientes del esclavo y del amo, hijos del pirata y del que fue robado, y una mezcla que se castigó hasta la punición, la misericordia que limpiaba sus heridas. De modo que Portugal y en todo el mundo somos una gran mezcla. Obviamente después de su discurso, hubo una fake news en las redes sociales que básicamente fueron difundidas por la extrema derecha, intentando sugerir que ella había dicho que el pueblo portugués se está extinguiendo. Y también una noticia de que el índice de delincuencia está bajando, pero aún así hay esta percepción de que los inmigrantes son los mayores responsables de los actos delictivos. La realidad de los datos demuestra que tenemos cada vez un índice de delitos menor, simplemente que hay una mayor publicación de los delitos. Eso es lo que está sucediendo con la fake news, pero si nosotros contamos con los datos reales a los que podemos acceder, de alguna forma podemos frenar un poco más la difusión de las noticias falsas. Nosotros trabajamos en comunidades multiculturales. Esta es una instalación en un tren, no, en un tranvía en Lisboa. No sé si fueron a Lisboa, pero los tranvías son muy populares allí. Se diseñó el mapa del mundo, el mapa mundi en un tranvía. Y aquí tenemos auriculares que cuelgan como parlantes donde se escucha música de todo el mundo. Y parte de esta exhibición tenía por objeto invitar a las comunidades para la inauguración y para para lograr también la donación. Parte del presupuesto que tuvimos se canalizó a a las comunidades de inmigrantes que tenían visibilidad, no solo en el equipo, sino también participaron en esto. Otro proyecto en el que participé fue Afrofuturos en enclaves europeos, que fue cofinanciado por el Programa Creativo Europeo. Este fue el primer proyecto que tuvimos a través de distintas donaciones europeas para poder subrayar el rol de las comunidades afroeuropeas y la necesidad de darles una mayor visibilidad y protagonismo. Y también lo publicamos en el libro donde está la plataforma de arquitectura. Una breve presentación del proyecto que estoy haciendo sobre datos abiertos y creación. Tenemos el componente internacional, podríamos decir, donde utilizamos la literatura de la bibliografía para poder relevar los marcos internacionales y la legislación internacional, por ejemplo, GDPR, para
la- was los implemented que no son for de many Europa es years. aislada And also la ley the de most protección de datos que ya recent tiene EU bastantes artificial años intelligence AI y Act luego las últimas that recomendaciones de la somehow Unión Europea sobre tries inteligencia to manage this artificial new que de alguna manera también beast tienen por that we are seeing objeto in tratar de the domar world esta of nueva today. bestia que está At the emergiendo city en el mundo, level, que es la this inteligencia is the city of artificial. Lisbon. Ahora, a nivel Maybe de ciudad, you tenemos el know estudio del caso de the city very Lisboa, well. And porque yo conozco esta ciudad it muy bien. started as a survey of physical places where the communities Comenzó como work. un relevamiento NGOs are de lugares socialized in físicos en sustainable los public cuales spaces to trabajan serve o socializan las local comunidades. Pueden businesses, ser the lugares Chinese shops, públicos, the Indian distintos shops, for negocios example, where we locales, love como por the ejemplo todo el mundo conoce una electronic tienda devices china o los very distintos interesting lugares cities in the donde tram. podemos ir. And also religious eh, centers. In some communities, the religious centers like Y también los mosques or centros churches religiosos, porque en can algunas be really important. So there comunidades was this los mapping. centros religiosos como And las also mezquitas o las identifying iglesias pueden ser organizations working sumamente with these communities. importantes. Hicimos And todo some este governmental, mapeo as e national, city, identificamos and los neighborhood distintos level, others lugares are NGOs, a nivel and others that have semigubernamental, complex también a nivel nacional, de kind of ciudad o legal de vecindario, algunas ONG que tienen, this por was ejemplo, done more algunas entidades jurídicas voluntary bastante ethnography. complejas. There was a Esto lo part having hicimos con una experts in the etnografía streets, talking to exploratoria. people, Pasé mucho tiempo en la knowing calle people, hablando con las sometimes using personas, several conociendo a las languages, personas, en algunos casos and hablando it en has been a distintos very idiomas. Y interesting personal experience as well. realmente ha sido una experiencia personal muy enriquecedora también. The objective El of making objetivo this international level de study is poder that tener sometimes we este see estudio a nivel that internacional some es que a things are veces not nosotros podemos really happening as ver they should. So, que for hay example, algunas in cosas que this no se están recent dando de la study forma en que placed by deberían darse. UNDESA, Por which is ejemplo, a en esta publicación social reciente de think tank Ondesa, of United Nations, tenemos we can un see think that tank de from the Naciones 17 Unidas y sustainable podemos development ver goals, aquí many of que them are de los regressing. 17 So several ODS being hay developed muchos de into ellos que en los que estamos positive retrocediendo outcomes en that we're lugar de expecting for estar 2030. avanzando con Some los of them resultados are in positivos que moderate nosotros esperábamos progress, para some in 2030. marginal Algunos de progress, ellos and some are han in really registrado regressing. un avance muy moderado, So, algunos for un example, one avance of the marginal y otros institutions otros that is really están important in retrocediendo. Lisbon is the Red Una de Cross, las the instituciones que es muy humanitarian network. importante en Lisboa Who's es registering la the Red persons who need Humanitaria de first la Cruz support, and Roja, then que these persons registra a las go personas que to necesitan another ayuda institution, y be an luego estas NGO, personas son it referidas is a also an organizaciones, en international este caso una ONG que se llama RIFOT, que and es una distributes organización food for those registered. internacional So y there are some distribuyen interesting alimentos para aquellos que están registrados. interconnections between several organizations. So De it's modo not que only vemos una one that interconexión something muy is a interesante entre network algunas of organizations. organizaciones. And these networks Tenemos toda also una red de can organizaciones y estas support the redes development of several sustainable también pueden goals. So we apoyar have el here the desarrollo zero de hunger, muchos ODS, sustainable como por development ejemplo goals cero to hambre reduce inequality. y I también suppose para the ones reducir that are really la more desigualdad. close Estas to son algunas de las que, institutions are in algunas de Lisbon las working instituciones que on trying tienen to trabajando develop these para objectives. intentar So these avanzar interconnections of estas metas, sustainable estos goals objetivos. can be really important. De modo que la And interconexión entre los when I ODS say puede it también jugar un as a papel conclusion sumamente and importante. discussion at Y the como yo les international level, decía, en el ámbito reduced internacional, inequalities, the la Sustainable Development reducción de Goals la 10 that define the desigualdad, relationship with social el inequities, will ODS interconnect 10, with que por lo other general tiene que Sustainable ver con la Development inclusión Goals like local, también se puede interconectar hunger, con quality otros of life, ODS gender como el equality, hambre, la working calidad on de honest work, vida, la igualdad de social justice in género, communities, el the trabajo area united. decente, el This can generate desarrollo better reuse and económico, better recycle ciudades y potential of the comunidades Sustainable Development Goals. sustentables. Esa es el área en la que estoy trabajando en la Here reutilización de datos to y el close in that reciclaje de los datos al a second servicio conclusion is de that los the ODS. GDPR Pensando en los protection of datos communication, abiertos, including human una rights, need segunda to be foreseen conclusión and es que la implemented protección data. de los So datos es algo que tenemos most que of prever the al utilizar los datos abiertos. NGOs working with La mayoría de social las inclusion ONG que están trabajando con are really inclusión afraid of social sharing data, tienen mucho open miedo data, de poder because intercambiar, the de data intercambiar reuse, los data datos, porque migration, los data datos recycle can que allow nosotros disclosure of personal utilizamos, por data, ejemplo, para levels after inmigración, loss, pueden llevar and a even la unexpected divulgación de risks datos that can be personales, bad for incluso the a la development of muerte, la economies. persecución. And the recent developments of AI
Y esto puede afectar a las comunidades más vulnerables en los últimos desarrollos de inteligencia artificial. Esto se torna aún más delicado. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que las autoridades migratorias están utilizando los datos de cualquier fuente para poder identificar los inmigrantes. Por ello, uno puede tener las mejores intenciones a la hora de publicar un set de datos y se pueden utilizar para los objetivos más espurios. De modo que en Estados Unidos la ley de inteligencia artificial no hace mención a los datos abiertos, simplemente a los desarrollos de los datos fuentes. Yo considero que estamos perdiendo la oportunidad de integrar los conjuntos de datos abiertos para poder entrenar estos algoritmos. Sin embargo, es muy importante discutir y estudiar qué efecto tendrían. La inclusión social debería ser otra capa de la inclusión social o estas vulnerabilidades deberían estar por otra vía. A nivel de ciudad, algunas de estas ciudades vulnerables están trabajando muy activamente también en las propuestas para poder lograr una mejor calidad de vida, oportunidades de acceso a la vivienda. De modo que estas redes de organizaciones han sido identificadas y estas incluyen también algunas iniciativas de acceso a la vivienda, por los derechos civiles que están cobrando mucha importancia en Portugal y en Lisboa. Ahora se los ha contactado para participar en distintos relevamientos, focus groups, talleres. Me parece que ese sería el próximo paso de mi estudio, poder concentrarnos en los datos abiertos, también desde las perspectivas de las comunidades diversas de inmigrantes, porque tienen distintas opiniones, distintas perspectivas, y esto es de suma importancia. Debemos compartir todas sus opiniones. En este momento, la mayoría de las ONG que están trabajando con inmigrantes, con las comunidades vulnerables en Lisboa, no cuentan con datos abiertos. Y en el sitio web, en los portales o infraestructuras, por diversos motivos. Algunos de ellos tienen que ver con la falta de recursos o la falta de protección de datos. Hay algunas ONG que no cuentan con ningún tipo de recursos. Por ello es importante poder estudiar los motivos porque sentimos que estamos perdiendo una oportunidad. Y por último, también es muy importante integrar una dimensión internacional más amplia, por ejemplo, integrando la ONU, la UNESCO, la Carta de Datos Abiertos para proporcionar una misión más significativa a las ONG locales, porque les pueden dar más fortaleza. Y también es importante mejorar las redes y el desarrollo de capacidades técnicas, porque como les decía, algunas de estas ONG o comunidades realmente no cuentan con ningún tipo de recursos. Al final de mi presentación tienen algunas de las referencias y como les decía anteriormente, este es un estudio en curso y espero que ahora que soy parte del comité de la Carta de Datos Abiertos, ese aspecto de justicia social e inclusión social puede ser uno de los ejes que comencemos a fortalecer un poco más, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Thank you Muchísimas very much, gracias. Diogo. Muchas You gracias, mentioned a few things Diogo. there. The Em, first one that I will kind of zoom Quería into mencionar algunas de las cosas. Una de is las primeras your cosas que mention quería of the mencionar tiene que ver IWG con committee, la mención which is del comité we'll de share more about that in the IWG. Google group. Vamos a hablar un poquitito But más yes, de we eso have created a en community to kind of really el grupo reinforce de what Google, Diogo pero said nosotros about generamos una comunidad inclusivity, diversity in para reforzar la the inclusividad, topics la and our diversidad speakers. So en yes, los thank you distintos for that. temas y Does anyone have los any oradores. questions? ¿Alguien I tiene will alguna please share pregunta? them in the chat. Les voy a pedir que por I'm favor las mindful of compartan time. I en know el that chat. everyone Sé que has, dedicated 1 hour of their day to todos this, and tenían thank you. reservada una The hora de su second día para esto. Les second agradecemos thing that desde Diogo was ya. talking about was Y lo otro que mencionaba the whole Diogo international community, which is es this. el So tema de thank la you for comunidad being a part of internacional it. que Thank you tiene for que ver con taking the esto. Los queremos time. agradecer If por you don't formar have parte any de esto, por questions, I tomarse el do have tiempo. some. Si no tienen ninguna So pregunta, I will yo go tengo ahead. preguntas. Again, Así mindful of que the time. puedo What I love comenzar about today's yo. meeting is that Lo que me we encantó can de la reunión de imagine hoy es que open nos data. permite I love reimaginar that los I think datos all of our abiertos speakers y me encantó que just, cada yeah, uno de are nuestros representing oradores very, representara
algunos nichos muy particulares de los datos abiertos, de los que no hemos escuchado mucho, de modo que Bárbara con el Journal, Diogo un poco más con las organizaciones de la sociedad civil y también algunas cuestiones respecto de la exhibición en el caso de Macarena. Bárbara, el Journal, que fue sumamente interesante. ¿Qué dijiste? ¿El 15º aniversario? No, el décimo, el décimo. Nosotros también estamos a punto de celebrar nuestro 10º aniversario. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ambas organizaciones! Mi pregunta para todos es, dado que, que los estados no gubernamentales no siempre cumplen los mismos estándares éticos, y estábamos hablando de eso hace unos momentos, ¿cuáles son algunas de las prácticas que ustedes han visto en sus contextos que permiten lograr una mayor uniformidad en el cuidado ético de los datos? Todos hemos estado hablando de los marcos gubernamentales de datos abiertos, pero me pareció que sería interesante ver cómo lo aplican ustedes. Bárbara, creo que mencionaron que tenían su propia política, por ejemplo, en el Journal, pero quien quiera responder está bien. Yes. Bárbara, We have adelante. a range of different Bueno, policies nosotros tenemos that distintas políticas we have developed over que time. hemos desarrollado con el So we tiempo. ask authors to make Nosotros le sure they pedimos a los choose a recommended autores repository que for se depositing aseguren their de data, elegir el and repositorio this más adecuado para repository sus really datos. sustainable, Tiene que ser un that repositorio offers que sea consistent sustentable, identifiers, que that's recognized in their ofrezca field. identificadores And then we also have que policies se around mantengan durante el tiempo, que peer sea reviewing, reconocido en el campo. También tenemos because we políticas de want to revisión make de sure that pares, at least some porque basic queremos requirements for the asegurarnos data de que se are cumplan in place. algunos So requisitos we don't do a básicos full respecto de data esos peer datos. review, but we Por eso no hacemos una we ask revisión de our datos reviewers to check plena, that pero sí les pedimos a the todos los infrastructure in place, the revisores licensing is que appropriate, chequeen los and the conjuntos de data datos, describes que se cuenten con las that the paper licencias describes the data adecuadas set y que el paper sort of describa accurately. el And conjunto de then datos de we also forma have policies correcta. around También tenemos integrity, políticas que tienen que ver con la ethics, integridad, and making sure that la ética the authors have y también para the rights asegurarnos de que los to publish the autores data. We don't tengan want to get derecho a into that publicar los datos. La verdad es area of que responsibility. It's on the authors, but el área de responsabilidad recae we fundamentalmente expect sobre the los authors autores, pero to nosotros esperamos follow que all the todos los copyright autores restrictions. So we've had cases of respeten authors los derechos de autor. Hemos tenido that algunos casos had de to autores withhold some of the data, and que one no pudieron publicar anonymity algunos de los reasons, datos but we were able por cuestiones to de prevent it. anonimato, y en esos There were casos cases of copyright pudimos restrictions that we could publicar los metadatos. Hubo algunos casos address de by together restricciones de derechos de autor publishing a que portion las of the resolvimos data. también, por So ejemplo, publicando solo we una are porción de los in datos. conversation with the Ahora community to estamos en revise conversaciones these con la comunidad para poder policies. For revisar algunas de example, estas around AI, políticas, por we ejemplo, en materia de just inteligencia started to look artificial. into this, but Y we expect a growing nosotros number esperamos of papers about data sets generated una gran cantidad de and papers al respecto, to porque be se están generando released. ahora a través de inteligencia Okay. artificial. Maca o Diogo, ¿quieren agregar algo respecto de cómo resuelven ustedes el tema de la ética? Maca, adelante. Okay, the thing is that we don't have an ethical policy Nosotros no formalized in a tenemos una document política about ética the formalizada en challenge. That is ningún the documento main field respecto where I de los work in the city. desafíos. So I Yo don't know if I trabajo en can eso respond fundamentalmente en properly el to this barómetro, question, pero but no yes, tengo una we respuesta para esta respect the pregunta. La privacy verdad es and que dignity of the sí people of respetamos using the la data. privacidad. We avoid the use of AI Nosotros because it's not evitamos la utilización de possible, like in inteligencia the privacy artificial decisions, porque so we are no taking that into account. es And we also posible, use open and de modo que properly lo tomamos en seeded cuenta. data. And
I cannot mention like any other example Y because we la don't verdad es have que no any se me ocurre document ningún or ejemplo porque like no tenemos ningún rules about documento, ethical ninguna policy regla framework in respecto de this un marco particular ético area of the GDP. acerca de esta So área en I'm so particular en el sorry. GDB, en el Barómetro de Datos No Globales. Me worries, disculpo por that's eso. No, no hay problema, thank por you. favor. Still, I think, So yeah, go on. Sí, adelante. from my side is De mi an ethical in parte, the aspect of human rights, right? So es ético en cuanto a los derechos humanos, ¿no? some of the open data that exists or that the Parte de data los datos abiertos que existen for example, o en la forma que están some websites that are closed, estructurados. can they Evaluamos be si los open in a certain datos way se that pueden abrir de manera promotes tal que promuevan interconnections between different la organizations interconexión on entre behalf distintas of human rights organizaciones and what is para el fortalecimiento the de los border derechos where they can also humanos expose y vulnerable communities and put them cuál at es la risk. mejor forma And of de course, when we speak of proteger a las humans comunidades using data globales y sets, obviamente cuando hablamos del uso de estos to conjuntos de have datos por parte de ethics. seres humanos, eso también Now with tiene que ver con la algorithms ética, and AI ahora con using los these algoritmos data y la sets, inteligencia it's artificial que kind of también ethics utilizan again. estos conjuntos de datos, las normas And I éticas tienen think que ser otras. the Y the European Union creo que la Unión AI Act, Europea not mentioning open data in any part, no is menciona los really a missed datos opportunity. abiertos. Me parece por eso que eso es una oportunidad And I perdida. think there can be work Y to try creo que deberíamos hacer to see algo how this por gap intentar ver cómo could be done podemos salvar esta forward. laguna, But mirando al futuro, human ¿no? rights have centuries old or Porque millennia old history. los Ethics derechos of humanos data tienen in the una digital historia world muy is not larga just y la starting ética de los to datos en el mundo digital es un campo completamente evolve. nuevo que estamos aprendiendo a medida que vamos avanzando. Yeah, thank you for that. Muchísimas I think gracias. in the interest of time, it's 3 p.m. I'm Creo gonna wrap que up, but ya son this las is 2 so de la interesting tarde, that I así que do feel like las a 3 de la lot tarde or creo que something that we could voy a tener que continue cerrar, pero on. me parece que es algo There's de lo just que so podemos much, and seguir hablando. thank you to all our Muchísimas speakers. gracias a Thank you to everyone todos, taking the gracias time a los today. oradores, gracias a todos los que Do se I tomaron have el any tiempo de announcements? compartir I hoy con nosotros. do. ¿Tengo algún Just anuncio? reminders that we will not Sí, have algunos a meeting next recordatorios. month. El mes que viene We no usually have a break tendremos in reunión porque por August, lo general nos tomamos un annually. receso So en no agosto meeting todos los next month, but años. please De take a modo que, look como les decía, September la semana que onwards viene for no other speaking tenemos, opportunities. And pero remember, if por favor, if you, esperen el so mail we're para poder speaking specifically inscribirse on para gender inequality and the climate septiembre. crisis, Vamos a hablar de la using data desigualdad de to género y la crisis participate and mitigate climática y la impact on utilización de los vulnerable datos para poder populations. anticipar If that y kind of calcular el rings impacto en any las bells for you and kind of poblaciones más vulnerables. Si a inspires alguno you to le interesa speak, el tema, please let us know. You know nos where lo to hace find us. saber si les And interesa yeah, with hablar. that said, thank you so much and have a Muchísimas good afternoon. gracias y que todos tengan un hermoso día. Thank you. Bye. Thanks, Bye. everyone. Muchísimas Thank you to all the gracias. speakers and Bye. to everyone who joined Gracias a us. todos Have a los safe day oradores, and be gracias safe por during estar this hoy time. Thank you y very me much. encantó ver Thank you, nuevas Diana. caras. Muchas gracias.